Orquídea Andina es una empresa diferente. Nosotros trabajamos en Bolivia, estamos orientados a desarrollar la región del altiplano boliviano y los valles interandinos. Operando a más de 3.000 metros de altura en promedio. Tenemos actividades a 2.200 metros, como también las tenemos a 4.500 metros. Orquídea Andina es una empresa que ha sido diseñada para cambiar la vida de la gente. Orquídea Andina es una empresa privada con fines de lucro. Lo que tenemos como ocupación principal, construir el clúster de alimentos terminados de alto valor que esté orientado finalmente a los mercados de exportación. Esa es nuestra labor y nuestra ocupación principal. En el marco de nuestro marco estratégico, nuestra visión es llevar a Bolivia a ser uno de los países más importantes en términos de la provisión de alimentos terminados de alto valor. Y en ese ámbito, nuestra misión es proveer a miles de personas acceso a un ecosistema de desarrollo empresarial que permita construir las decenas de empresas que se requieren para que esta visión finalmente se plasme. Para llegar a exportar, primero hay que producir las materias primas. Esas materias primas tienen que ser producidas por pequeñas unidades productivas en nuestro esquema de modelo de negocios que están conformadas por familias cabalmente del altiplano, y estas familias pues en su momento podrán aportar inicialmente a los mercados locales y luego llegar a los mercados internacionales a través de empresas que también son desarrolladas dentro de Orquídea, tanto para brindar servicios, para instalar la tecnología, para comercializar el producto, como para transformarlo y finalmente exportarlo. Dentro de Orquídea, cuando nos preguntan esencialmente cuál es nuestro negocio o cuál es el elemento clave de nuestro negocio, siempre respondemos que los valores, la mentalidad de la gente es el elemento central. Y en ese marco tenemos dos grupos de valores. Nuestros valores cardinales, nuestra esencia de seres humanos, nuestro capital social, compuesto por la integridad, la equidad, transparencia, la honestidad y la generosidad, que es nuestro valor central, la visión en la cual todos compartimos no solamente las ganancias, sino este camino maravilloso que hemos empezado a construir desde el 2018, y los valores operativos que marcan una serie de elementos relacionados con nuestra misma forma de hacer negocios, como ser la prioridad por la innovación, la agregación de valor, la eficiencia, la calidad total, la mejora continua. A diferencia de otros esquemas de negocios, sobre todo nuestros valores cardinales, pero también nuestros valores operativos, han sido seleccionados y además han sido objeto del diseño del modelo de negocios, por lo cual de manera intencional, permanente y activa en todas las actividades que hacemos, estos valores se ven reflejados. Trabajamos para consolidarlos, trabajamos para que las personas aprendan ciertas actividades, ciertas conductas, ciertas habilidades, ciertos hábitos vinculados con estos valores. Hasta ahí prácticamente como cualquier empresa, visión, misión, etcétera. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes es que Orquídea Andina es una empresa con un propósito. Nuestro propósito es generar un espacio con generosidad, un entorno en el cual podamos construir el bien común, donde este lugar donde nosotros trabajamos, que llamamos Orquídea Andina, constituido por cientos de empresas, propietarios, familias, proveedores de servicios y de productos, pues finalmente den lugar a que cambie la vida de la gente del altiplano, y que estas personas puedan, pues, tanto en lo individual como en sus familias, alcanzar su máximo potencial, tanto como personas en sí mismos como empresarios. Para nosotros, el mirar todo esto desde la perspectiva de la empresa, del modelo de negocio, es fundamental, y que esto se traduzca finalmente en un desarrollo individual, familiar, de la comunidad por acumulación de familias y finalmente pues de nuestro país. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado? Miles de familias en situación de pobreza que no cuentan con los medios para una producción que sea relevante. La productividad es bajísima y consecuentemente al tener poca producción, aunque uno se esfuerce mucho, pues finalmente se refleja en un ingreso limitado. Ingreso limitado te lleva pues a tratar de sobrevivir con lo que tienes antes que poder desarrollar. ¿Cuál es la solución que plantea Orquídea Andina? Y se las voy a mostrar con más detalle adelante.
básicamente desarrollar cadenas de producción que se basen en estas familias campesinas que están en situación de pobreza y que estas familias incorporando tecnología pues puedan elevar su productividad y eso a través de un negocio sostenible que se pueda expandir, pueda llevarles a constituir pequeñas empresas productivas y estas empresas productivas puedan vincularse a los mercados. Y esto, obviamente, a través de estas cadenas que está construyendo Orquídea Andina. Primero serán los mercados locales, después serán los mercados internacionales, pero al final estas familias gozarán de un ingreso permanente relacionado con una elevada productividad. Su esfuerzo será mejor pagado y sus vidas cambiarán paulatinamente. Hoy en el altiplano nos encontramos con familias que se debaten en situaciones extremas de 4 a 8 miembros, habitualmente 2 adultos, otros más jóvenes, otros menos jóvenes, con un ingreso promedio de $90 correspondiente a la actividad agrícola, $90 al mes. Si ustedes hacen la división, ya desde ahí estás por debajo de los $2. Las familias desarrollan una serie de estrategias para poder sostener de alguna manera su ingreso, viven distribuidos por diferentes partes del país, transfiriendo dinero, etcétera. Pero dentro de su actividad agrícola, nosotros hemos visto claramente en nuestra línea base que se concentran en la producción de papa y forrajes, no producen otras cosas. Su productividad, sus rendimientos son bajísimos, en la papa 8 toneladas, sin hablar muy lejos, aquí en Chile son 40 por toneladas por hectárea, y en el caso de forrajes hablan de 5 o 6, y experiencias de la Universidad San Simón de Cochabamba centran que se puede llegar a producir 15, 16 toneladas por hectárea al año. Estas familias se debaten en una situación de pobreza extrema o de pobreza, donde la tenencia efectiva de la tierra va de 1 a 3 hectáreas, son pequeños predios y con un acceso a agua muy limitado, pero tienen agua. Eso es otro elemento fundamental. Existe el producto, existe el líquido elemento. Y en el ámbito de la tecnología, pues son familias que han introducido, que han asimilado tecnologías objetivamente artesanales que tienen un bajo rendimiento, un elevado nivel de esfuerzo con poca productividad. Es decir, no es que no trabajan, es gente que trabaja mucho y con mucho esfuerzo, pero produce poco. Un uso ineficiente del agua, prácticamente solo el 30% del agua finalmente llega a las plantas. Cuentan con estructuras como las carpas solares que no son adecuadas a las condiciones del clima del lugar. Ustedes dirán, pero esto hace años se trabaja con las carpas solares, pero las carpas solares, incluso reforzadas, se las lleva el viento, rompe los techos, se caen cuando graniza se hunden, el adobe se deshace permanentemente, etc. Realmente las condiciones son complicadas y esto hace que lo que es aparentemente barato finalmente sea caro porque es caro de mantener, caro de reemplazar el plástico, por ejemplo, cuando se rompe, las maderas se pudren, etcétera. Entonces, una estructura que de por sí es poco funcional para las condiciones del altiplano, bueno, en general, para cualquier otro lugar. El diseño de estas infraestructuras permite el ingreso de plagas, todo tipo de infestaciones, lo cual reduce por otro lado la productividad del cultivo. Habitualmente no incluyen sistemas de riego y de fertirriego, en algunos casos tienen sistemas por aspersión que no superen mucho, y en donde hay sistemas de goteo, obviamente no hay sistemas de fertirriego, en general muy limitado esto. Existe baja productividad, para que tengan una idea, una carpa solar produce 2.5 kilos de lechuga por metro cuadrado, o sea, hay que tener muchos metros de carpa solar para tener un negocio interesante y rentable. Algunas familias efectivamente lo han logrado, pero con la tecnología adecuada, la misma superficie les rendiría 20 o 30 veces más. Toda esta baja productividad, las condiciones del mantenimiento, el tema de las infestaciones que tienen que ser tratadas con agroquímicos, la ausencia de fertirriego, por lo cual hay que estar permanentemente abonando el suelo, finalmente se traduce en un altísimo costo y ese altísimo costo hace la sensación real de que los campesinos siempre sienten que cuando llevan su producto a la ciudad son estafados. Es cierto que la ciudad no está dispuesta a pagar 10 pesos por una lechuga, le pagan 3 pesos por una lechuga.
Claro, y cuando produces una, dos o tres lechugas por metro cuadrado, pues obviamente el costo va a ser superior a los 3 pesos. Necesitas producir 10, 12 lechugas por metro cuadrado para que el costo esté por debajo del precio que pone el mercado y así tengas un margen. La tecnología que se usa impide esto. Las condiciones no son las mejores y a esto se suma que las personas por lo general no tienen una conciencia real sobre la productividad. No miden lo que producen, no cuentan lo que producen, no registran lo que producen, finalmente no ven cómo evoluciona este elemento con cualquier tecnología que tuvimos. O sea que esto es el elemento central que se tiene que introducir. Entonces, ¿qué es lo que hace Orquídea Andina? ¿Cuál es nuestra propuesta? Se basa en un modelo que hemos desarrollado que se llama la empresa familiar campesina, donde 3 elementos centrales, mercado, tecnologías y productividad, se suman para incrementar los ingresos de las familias. Si no tienes dónde vender, no tiene sentido. Para poder vender, tienes que contar con la tecnología adecuada para un producto de calidad, para un producto de cantidad y un producto de oportunidad. Y esto se tiene que traducir en una visión permanente de que los volúmenes crezcan. A mayor volumen, con un mercado, los ingresos aumentarán. Pero además de eso, del aumento de los ingresos, hay otros elementos centrales en el modelo de negocio. Primero, buscamos que sea un modelo productivo resiliente. Por eso combinamos los invernaderos de alta tecnología que aguantan 120 kilómetros de viento, que aguantan 50 kilos de peso por metro cuadrado y una serie de otras características, ¿no es cierto? Lo combinamos con la producción en cielo abierto en el modelo de empresa familiar campesina. Así se multiplica el volumen, los riesgos del clima que siempre están presentes, pues son compensados con una producción no diría garantizada, pero mucho más asegurada dentro del invernadero, que le da a la familia un permanente ingreso. A esto se suma el desarrollo de competencias productivas y de gestión. Yo debo saber cómo manejar toda esta tecnología para llegar a producir algo bueno, pero además tengo que saber cómo manejar mi dinero. Son elementos que Orquídea Andina promueve de manera activa y desarrolla en las familias de manera permanente y efectiva en un entorno donde se busca que las familias desarrollen negocios formales. Bolivia es un país donde el 85% de la economía es informal y eso debe cambiar. Trabajamos activamente para cambiar la normativa tributaria, para dar más acceso a las personas productoras a una estructura más formal. Y en eso estamos trabajando. Y en medio de eso, pues tenemos que, dentro de lo que hay, alcanzar algunos niveles de formalidad. El patrimonio es otro elemento central. Las personas o las familias salen de la pobreza no porque aumentan sus ingresos, eso es un hecho, se los va a aumentar, sino por cómo los acumulan y cómo los transforman en patrimonio. El patrimonio es el que reduce la vulnerabilidad. El patrimonio acumulado es el que garantiza que la familia puede arraigarse económicamente en un lugar y prosperar y desarrollar negocios. Al cabo de la graduación, nosotros buscamos, como mencioné antes, que la familia se vincule a mercados de exportación. Trabajamos, desarrollamos la familia en los mercados locales, más sencillos, menos exigentes, para luego enganchar esto a cadenas de exportación que la misma Orquídea Andina ya está planificando desarrollar para los próximos años. Finalmente, estas familias deberán tener un negocio en condiciones de expansión. 1.000 metros cuadrados es solo el inicio. El cabezal de riego que la familia invierte en el esquema de la empresa familiar campesina y en todos los esquemas de producción siempre permite multiplicar por 4 la superficie inicial, de manera tal de que la familia al cabo de una cantidad de años de inversiones y de trabajo, pues tenga 4.000 metros cuadrados de invernaderos o 5.000, 3 hectáreas en producción, un poco más, de manera que el negocio, que la familia siempre esté comprometida con un negocio de mayor productividad y esto se traduzca también en que las empresas exportadoras en su momento tengan un pool de familias en donde colocar sus pedidos de materia prima, programar su producción anual y responder a la demanda de un mercado que es ávido de productos como los que podríamos proveer desde Bolivia, pero que no encuentra una capacidad efectiva de atender los volúmenes que requiere. El centro de nuestro modelo de negocio es la persona. La persona
con valores, mentalidad, actitud, competencias, que trabajamos de manera activa, y el modelo de negocio, la empresa, que es el vehículo para el financiamiento, la tecnología, la forma de hacer las cosas, cómo nos vinculamos para generar dinero, la productividad y el mercado. La combinación de la persona con los modelos empresariales, con la empresa, genera un cambio sostenible. Un cambio sostenible que se traduce en producción, ingresos, movilidad social, patrimonio, empresa y resiliencia. Una empresa formal, un esquema de producción combinado, y a esto nosotros le llamamos alquimia a escala humana. Volver personas que en muchos casos hasta son despreciados como entes de desarrollo económico en una enorme fuente de prosperidad para ellos mismos, para sus familias y para sus comunidades. Esto involucra un esfuerzo. Realmente es una barrera a superar. En este ámbito hay 3 elementos a trabajar: la mentalidad, la tecnología y los modelos de negocios. Y Orquídea Andina los trabaja los 3. Primero, estando conscientes de que generar una mentalidad diferente es el centro del negocio. Desarrollar competencias, desarrollar una empresa formal, pues toma tiempo, es un proceso. En el caso de Orquídea, 36 meses primero, 24 meses después, un proceso controlado, supervisado, con familias seleccionadas, que finalmente se traduce en un contacto enorme con la comunidad, visitas de inmersión, desarrollo de comunidades, cientos y cientos de horas en contacto con la gente, mostrando tecnología y modelos de negocios que nos permiten encontrar pues estas familias que son los diamantes en bruto sobre los que vamos trabajando, que inicialmente van a llevar el mensaje a sus comunidades y después van a incentivar y van a promover la réplica aquí en Bolivia, lo mismo que en otras partes del mundo. Copiar lo que funciona es algo muy común y es un efecto que vamos a usar activamente. Segundo elemento está relacionado con la tecnología, los sistemas de fertirriego, los invernaderos, el control del clima, la producción de almácigos y otros pasos como el empaque, la piscicultura en interiores y otros elementos son tecnologías que Orquídea Andina los últimos 3 años ha invertido tiempo y dinero, incluso algunas personas se han desgastado de esperando utilidades por el enorme esfuerzo que ha representado finalmente traer todo esto a Bolivia, tenerlo, contar con fincas que están produciendo papa, tomate, los éxitos, los fracasos, los problemas, todo lo que representa el haber asimilado esta tecnología que ahora manejamos, tanto en invernaderos como en fertirriego, control de clima y lo más importante, la producción y los sustratos sobre los cuales se produce. A todo esto se suman los modelos de negocios. Un esquema totalmente integrado donde las familias campesinas que se van estableciendo dentro de cualquier tamaño de unidad encuentran en Orquídea Andina Almácigos el soporte de producción, en Orquídea Andina AgroSupplies todo el soporte técnico, en Orquídea Andina Tanteli las habilidades y los medios para la polinización, en Orquídea Andina decide todo el soporte de gestión con herramientas como el agroaplícate o el semáforo de eliminación de la pobreza. Y en Orquídea Andina Comercialización, toda la referencia para saber qué producir, cuándo producir, cuándo cosechar y tener un canal para llevar el producto al mercado. Esta es una labor central. Orquídea Andina Comercialización es el vehículo para traer ingresos a todo el ecosistema, a todo el conglomerado que hemos construido. Y para esto a la fecha tenemos 6 empresas operando, constituidas, con fundadores, con personas comprometidas en el desarrollo de estos negocios, que trabajan de manera coordinada, están separadas, cada una tiene su riesgo, su contabilidad, su negocio, pero al mismo tiempo esa separación pues ha permitido ser muy ágiles, poder crecer de una manera flexible en un negocio de por sí es enorme, que de por sí es enorme, ¿no es cierto? Entonces, este ecosistema además se complementa con convenios y la relación con decenas de entidades con las cuales Orquídea va construyendo este enorme clúster de conocimientos, de relaciones, de habilidades. Muchas instituciones ya pasaron antes, ya hay gente que conoce prácticas, información, semillas y una serie de cosas. Lo que hace Orquídea es trabajar para que todo eso se capitalice a favor de todo el conglomerado y finalmente esto va a tener pues efecto en toda la región del altiplano y los valles.
Para esto nosotros hemos diseñado 3 paquetes tecnológicos. Siempre hablamos de la empresa familiar campesina, 1000 metros cuadrados de invernadero con su fertirriego, puede expandirse 1.5 hectáreas de fertirriego tecnificado, que puede llevar a la familia a producir 100 toneladas de producto al año. Pero se ha visto que en la realidad, en muchos casos hay que empezar de algo más pequeño a algo más reducido. Y para eso hemos escalado, digamos, a la inversa, hemos reducido el tamaño. Tenemos un paquete tecnológico que le llamamos Stufin, que es el modelo PATAF, el Programa de Acceso a Tecnología Familiar para Agricultura Familiar, donde pequeñas unidades de 80 metros cuadrados con un fertirriego son una escala exacta de lo que es la tecnología a gran escala, digamos, a mayor escala. Tienen las mismas facilidades, las mismas condiciones y además estos pequeños invernaderos tienen los mismos materiales en cuanto a plástico, fierro, etc. Resistencia de vientos, resistencia de peso, etc. Eliminan todos los problemas de la carpa solar y es un sustituto directo para las carpas solares, un punto de inicio. Y a esto le agregamos un nuevo desarrollo, recién el primer prototipo está llegando a Bolivia, que son esos invernaderos de 200 metros cuadrados, los puede hacer más grandes también, 300, 400, pero 200 metros cuadrados hemos visto que es un tamaño bueno para el salto. Entonces, estas unidades también vienen con un cabezal de fertirriego. La característica es que en todos los casos el cabezal de fertirriego permite regar mucho más que la superficie que inicialmente instala la familia. De manera tal de que una vez que aprende a manejar, una vez que ve, consolida cierto nivel de inversión y de tamaño, pues puede seguir expandiéndose de manera muy eficiente sobre la base de que ya invirtió en el sistema de fertirriegos. Los siguientes invernaderos es prácticamente enchufarlos a una infraestructura que ya existe. Y a eso nosotros le llamamos proceso de expansión escalar, ¿no es cierto? Una familia inicialmente pues invertirá unos $6,000 en un primer estufín con su sistema de fertirriego y luego conforme va incrementando su producción, sus capacidades y genera dinero, puede ir invirtiendo en unidades adicionales hasta que con la misma matriz de riego termina con 360 metros cuadrados, 4 estufines y una producción de 24,000 kilos al año. De ahí puede saltar y cambiar todo su pool de estufines por un invernadero de 200 metros cuadrados o 2 invernaderos de 200 metros cuadrados con su fertirriego de este sistema MR2 para llegar a una producción inicial por invernadero de 15,000 kilos al año y luego a estar produciendo alrededor de 60,000 kilos al año. Entonces eso implica que así como se multiplica la inversión, se multiplica la producción, se multiplica el ingreso, se multiplica la prosperidad. Y una vez que llega a tener 4 de estos invernaderos, es decir, a los 800 metros, pues salta al modelo de la empresa familiar campesina. Y ahí entra con un invernadero de 1000 metros cuadrados y 1.5 hectáreas para ir creciendo a lo largo del tiempo hasta consolidarse con 4,000, 5,000 metros cuadrados de invernaderos y con una producción que supera los 120,000 kilos al año en los invernaderos y 96 toneladas métricas en cielo abierto. Esto hablando de tomate y papa. En los ejemplos anteriores habíamos hablado de lechuga. Entonces, ese es el modelo, ir creciendo. A veces hay que aceptar que tenemos que partir de lo micro, pasar a lo pequeño y dar otro salto, no diría yo a lo grande, a una gran escala. Para Bolivia lo es, pero ciertamente en otros países estos también son pequeños invernaderos. Pero es parte del proceso en el que todos estamos involucrados, sembrando empresas y cosechando productos. Para que todo esto funcione debe haber mercado. El mercado para la orquídea andina existe en la medida que hay cientos de familias en el altiplano en condiciones de mirar de manera positiva esta propuesta, esta oferta de productos, lo cual permite a orquídea ir creciendo a lo largo de municipios, a lo largo de comunidades y accediendo a familias que están en condiciones de invertir, adquirir el financiamiento que la propia orquídea está desarrollando para que puedan invertir en estas cosas, producir y finalmente vender y llegar al mercado.
Entonces, así como es importante el lugar donde Orquídea Andina va a poner la tecnología, sus modelos de negocios, el ojo en las familias, etcétera, por el otro lado es también súper importante el mercado para ellos, qué van a vender. Y en el caso del mercado local, que es nuestra primera fase, existe una demanda latente de miles de toneladas de tomate, lechuga, cebolla, zanahoria y otros productos. Y además la posibilidad de irnos a producir otras cosas para el invierno, como semilla de papa, semilla certificada, semilla prebásica, papa misma, los forrajes verdes frescos y una serie de cosas que pueden ser desarrollados en el invernadero y fuera del invernadero para alcanzar los mercados. Y esa es la labor de Orquídea Andina, orientar en eso a las familias. Lo cierto es que hay donde vender. Lo importante ahora es mirar cómo consolidar todo el conglomerado, desarrollar las cientos de familias que en su punto X generarán una masa crítica que obligue. Y nosotros estamos conscientes de que el futuro sostenible de todo esto es exportar. Entonces tendrá que generar las condiciones para la provisión de materias primas para empresas exportadoras que transformen esos productos y los lleven a los mercados internacionales, que es algo en lo que ya estamos trabajando. Está Orquídea Andina en España, está Orquídea Andina en Estados Unidos y Orquídea Andina en Japón. Para que todo esto funcione, la clave es el equipo. Y hemos tenido un éxito enorme en encontrar fundadores y gentes extraordinarias que muestran un compromiso social extraordinario. No son personas que estén trabajando gratis o mirando el futuro sin ninguna expectativa de ganancia, pero sí son personas que están conscientes de que estos son negocios de una maduración a veces más lenta, que requieren además un esfuerzo mucho más grande para lograr impacto. Pero el equipo está formado, a estos que les muestro se suman muchos otros más. Estos son excelentes profesionales con un conocimiento que muchas veces supera, digamos, la experiencia estándar del país. Orquídea Andina, al ser empresa social, se mide por el impacto de sus actividades y nosotros trabajamos con 10 de los objetivos de desarrollo sostenible. Somos una empresa de triple impacto consistente que genera un efecto positivo en este entorno del altiplano de los valles, en general en Bolivia, donde el cambio climático en los próximos años va a generar una pauta dramática en las condiciones de producción. Mucha menos agua, periodos de lluvia mucho más cortos, necesidad de acumular el agua, de administrarla con más eficiencia, elevar la productividad porque cada gota va a valer el triple, el cuádruple. Todo esto en un entorno en el cual en este momento Bolivia tiene más del 40% de su población en situación de pobreza. Entonces esto involucra una revolución productiva, pero sobre todo una revolución de mentalidad que basa en un esquema de empresas que se asocian, que se vinculan y que se coordinan en una sola visión, como si fuera una gran colmena, para poder lograr un resultado, que es producir mejoras sustanciales, no solamente en el dinero, sino mejoras sustanciales en la calidad de vida de miles de familias campesinas que a través de la producción, a través de arraigarse en su lugar, de vivir en su sitio, pues pueden mejorar su vida y mejorar la vida de sus hijos, permanecer donde les gusta vivir y prosperar allí mismo. Y para esto ya hemos empezado el trabajo. Las primeras familias ya están en marcha. Es siempre algo dentro del humilde, que puede ser nuestro esfuerzo. Eh, Hemos podido desarrollar a la fecha 5 familias con el modelo PATAP y finalmente hemos logrado financiar nuestra primera familia, empresa familiar campesina, que realmente cada una de estas familias es una historia. Estas familias que tienen 5 familias en diferentes municipios de Bolivia, en diferentes condiciones, diferentes pisos ecológicos, han mostrado su capacidad de producción, están mostrando además la eficiencia de sus estufines, de sus sistemas de fertirriego, cómo cambia su vida con la tecnología. Y esta familia de Cayetano, aquí en Pucarán y en La Paz, es la primera que está invirtiendo los 480,000, 60,000 dólares más o menos en desarrollar su campo. Han preferido llevar su dinero, poner su dinero en esta visión de desarrollo sostenido basado en la agricultura, en vez de comprar una casa en el Alto,
lo están haciendo en una combinación de recursos propios, porque han podido vender unos terrenos que tenían, y ellos en vez de irse a la ciudad, están escogiendo quedarse en el altiplano, arraigarse económicamente, poner invernaderos y aumentar su producción. Entonces, efectos como el de Cayetano, el de Johnny, el de la familia, el de Saúl en Chuquisaca, son los que queremos multiplicar por miles. Y sabemos que podemos cambiar la vida de miles de familias a través del esquema que ha diseñado Orquídea Andina y que está en condiciones de implementar y escalar de manera prácticamente ilimitada durante los próximos años, porque nuestro modelo empresarial, nuestro conglomerado de empresas, nuestra visión integral de gestión, de abrazar a las familias, de darles mercado, de darles todas las condiciones y de pulir la eficiencia de cada elemento, es parte de nuestro éxito, además de la maravillosa gente que tenemos acá. Entonces, les invitamos pues a mirar lo que seguimos haciendo los próximos años, a encontrar espacios para colaborar con nosotros, a interesarse para participar y para encontrar y para ver cómo esta movida, este conglomerado de empresas, esta nueva forma de hacer negocios que estamos implementando en Bolivia, pues da éxito y cambia la vida de la gente. Gracias.